Los invito a que se acomoden en sus butacas porque aquí comienza Filmografías, un encuentro con cineastas chilenos y sus películas. Hoy hablaremos de Post Mortem, la última película del cineasta nacional Pablo Larraín. Te invitamos a recorrer juntos la nueva filmografía del Chile de hoy. Son pocos los cineastas chilenos que pueden contar su paso por la alfombra roja de Cannes. Pablo Larraín es uno de ellos. El año 2008 llegó a Francia con su segundo largometraje, Tony Manero. Él dice: yo soy Tony Manero. Película que narra la historia de Raúl, un retorcido bailarín fanático del protagonista de la película Fiebre de sábado por la noche. Somos todos la misma comuna. Ya no, po. Ya no más. Pablo ya venía dando que hablar con su primera película, Fuga. Así empezaron a abrirse las puertas para Pablo, consolidándolo como un director que no ha parado de producir desde entonces. No es una mariposa la que se la acorde. Es una mano muerta, un chorro de sangre. Tengo una orquesta en mi cabeza. Pablo Larraín nos visita hoy para hablarnos de su último trabajo, Post Mortem, una película que no dejará indiferente al público ni a los seguidores de su cine. Hola Pablo, ¿qué tal? Adelante, por favor, con confianza. Asiento. Muchas gracias. Bienvenido. Oye Pablo, mira, antes de hablar derechamente sobre tu largometraje Post Mortem, a nosotros nos gustaría saber cuáles fueron tus motivaciones personales para dedicarte al cine. Es difícil contestar eso porque como tengo la sensación de que la voluntad de las películas no es muy consciente. De repente me vi muy afectado por el cine que estaba viendo. Y me dieron ganas de conectarme con eso y la mejor manera era dejar de ser un espectador solamente y empezar a realizar, entre comillas. Hay algo en el cine que es muy difícil de comprender, digamos, y creo que ahí hay algo muy bonito. En esa zona como oscura. ¿Qué tienen tus películas Fuga, Tony Manero y Post Mortem de ti mismo? ¿Consideras que entre ellas existe, por ejemplo, un hilo conductor o una búsqueda quizás de temáticas específicas? En las tres películas hay gente obsesionada. Y entre las tres películas, no me había dado cuenta, pero hay una conexión que tiene que ver con el mundo de los escenarios, con el mundo de las bambalinas, con el mundo del espectáculo. Es como el espectáculo dentro del espectáculo. Y quizás ahí hay alguna conexión, no sé. ¿Y cuál es tu obsesión personal? Yo creo que el cine. Usted vive al frente mío, ¿verdad? Hola, vecina. Estoy muy flaca, vecina. Encuentro que usted está verdaderamente hermosa. Casémonos. ¿En qué están? Cuéntanos un poco de dónde nace la idea de hacer Post Mortem y después también si nos puedes dar una pequeña sinopsis de la película. Post Mortem surge como la idea de instalar un melodrama en un contexto muy poco melodramático, digamos, y ver cómo ese melodrama se tensa con el contexto. Esa fue como la idea nuclear. Lo que pasa es que el contexto es muy relevante. El contexto, yo tenía el contexto. Se trata de, es la historia de un funcionario del Servicio Médico Legal, que es el amanuense, la persona que escribe los informes que dictan los doctores, dicta la autopsia. Sí. Y es la historia de amor de este señor con una bailarina en el Big Bang Boom. Ya. Durante el golpe de Estado de 1973 en Chile. Entonces,
es cómo esa historia de amor opera y se tensa con el contexto que tiene Chile social. y este señor, digamos, que es una persona muy desconocida y como, entre comillas, poco relevante. Pero fundamentalmente yo creo que la película la hicimos por contar una historia de amor unilateral, digamos. Me interesaba meterme en el rollo de una persona que está enamorada de otra y sin que esa otra persona esté enamorada de él, digamos. Como de la no correspondencia. Exacto. Tú trabajas con el guionista Mateo Iribarren. ¿Cuánto tiempo duró y cómo es tu trabajo con él? ¿Cuánto hay de ti en el trabajo propiamente del guión de la película? Las últimas 2 películas las escribimos juntos. Tony Manero la escribimos también con Alfredo Castro. Sí, yo me involucro en el guión en una primera etapa con la idea original. ¿Tú escribes, por ejemplo, un tratamiento primero? Claro, como la idea nuclear. Y luego Mateo escribe una primera versión. Y después de eso corregimos durante años, no sé, 1 o 2. Pero la corrección la hacemos con un cubano que se llama Eliseo Altunaga. Es un tipo que le ha hecho muchos favores al cine chileno reciente. Ha estado secretamente involucrado con muchas películas y sería bonito reconocerlo. Particularmente en la película Postmortem, ¿tú resolviste todo en el guión o dejaste cosas como para trabajar directamente en el rodaje? El proceso que siempre he tenido es que el rodaje es realmente el momento más importante del proceso de una película. O sea, el guión es una guía, un guión, y eso es. O sea, ¿está ahí abierto a la improvisación en el set? No, me parece que no. Me parece que la mecánica sustantiva, por lo menos para mí, en el rodaje de una película, está en cómo ese guión se transforma en el set. Y como todo el mundo y como todos nosotros, que los que estamos ahí, interpretamos muy libremente eso. Yo creo que como bloquear y limitar un rodaje a lo que está estrictamente escrito es un error, en mi opinión. Me parece que el proceso creativo no se acaba nunca hasta que se acaba el montaje. No sé dónde está mi esposa. Ahora usted sirve al ejército de Chile. Pero nadie puede escapar a la rueda de la historia. Cadáver de sexo masculino identificado como Salvador Allende Gossens. ¿Por qué? ¡Este hombre estaba aquí! ¿Cómo fue el proceso de casting para Postmortem? ¿Qué es lo que buscas particularmente de un actor o una actriz para que encuentren o den con el personaje? Me parece que un buen actor, para mí, en el cine sobre todo, es un actor que deja algo siempre dentro de sí que no sale. Lo que hace que el espectador se cuestione un montón de cosas a partir de ese personaje. No lo cierra, no lo completa. Que sean actores que sean capaces de hacer personajes abiertos, ¿no? Como las personas. La gente tiene zonas que son más peligrosas, zonas más privadas, y en la medida que eso esté expuesto en un personaje, creo que son personajes más ricos, más interesantes, que tengan un mundo interior fuerte. Bueno, Pablo, nosotros queremos saber más sobre el trabajo del director con los actores antes y durante la filmación. Y ustedes manténganse en sus butacas porque Filmografías te muestra el otro lado del cine. Estamos junto a Pablo Larraín indagando un poco más sobre la relación del director de cine con los actores. Pablo, ¿qué método utilizaste tú con los actores de Postmortem para lograr lo que querías de ellos en tu película? Es un método bastante particular. Yo diría que las actuaciones de Postmortem son actuaciones como de estilo, en el sentido que no son tan realistas. Son actuaciones que son muy particulares, donde se mueven muy poco ellos, donde en el fondo los actores tienen que utilizar o la voz o la mirada, pero no el cuerpo.
Y para expresar ese mundo encontramos una manera de enfrentar las actuaciones muy particular, una manera como muy apacible, como muy tranquila, como poco dramática, aunque suene raro, digamos. Y sobre eso no lo planifiqué, la verdad, nos pasó cuando empezamos a filmarla. Se dio así naturalmente. Ensayamos una cosa y después en el set hicimos otra, por eso te decía que es tan relevante lo que pasa ahí, no en los ensayos ni la preparación. Pero tú haces ensayos, digamos. Me cuesta mucho ensayar, porque siento que un actor que no está maquillado, vestido en el set y frente a una cámara, no actúa igual. Lo hace demasiado distinto, entonces finalmente es un ensayo que no tiene ningún sentido. El comportamiento del personaje solo es verdaderamente concreto cuando está filmando. Esa no es artista, Patricio. Esa no sabe bailar, esa tiene las tetas caídas de tanta mayonesa. Ya que, huevón, ya que. Usted vive al frente mío, ¿verdad? Hola, vecina. ¿Y usted? ¿En qué anda? Venía para felicitarte. ¿Cuál es su nombre, vecino? Mario. ¿Se da cuenta que hay gente que no sabe cómo tratarme a mí? ¿Y cuánta importancia le das tú a la búsqueda del personaje y qué es lo que necesitas de tus actores para que finalmente la propuesta de realización funcione? Los personajes son todo. O sea, tú estás contando una historia, pero finalmente el personaje que está delante de la cámara es el que va a transmitir una humanidad. Sobre todo porque lo que yo por lo menos busco es conocer una humanidad y no necesariamente comprenderla. A veces pasa que los actores quieren saber todo del personaje, comprenderlo, y a veces quieren quererlo también. Cuando a mí me parece que no necesariamente es así. Me parece que a veces uno no se quiere a sí mismo mucho, o a veces uno no se comprende mucho a sí mismo, y uno no tendría por qué hacer eso con un personaje necesariamente. ¿Qué es lo que te interesa del pasado político chileno que enmarca la historia de tus personajes? Digamos, Chile es un país que está partido en dos en su historia, antes y después del golpe de Estado. Y me parece que eso hay que observarlo, me parece que es un tema que no está para nada agotado, que tiene mucho todavía que dar. Y me parece que el cine es un espacio de reflexión en torno a eso. No de juicio, sino que de reflexión. De reflexión, lógico. Sí. Yo lo que he estado haciendo es evitar eso, evitar un juicio al hecho, sino que instalar un personaje en ese lugar, en ese momento, y ver cómo ese personaje, con su anhelo, que no tiene que ver con la historia, claro, se tensa con la historia de Chile. Chuta, que anda esta gente. Sí. Tírese para el lado, vecino, para que dé la pasada. Sí. ¿Sabe qué? Échese para atrás mejor. ¿Usted quería? Échese para atrás, sí. Para adelante mejor. Ya va a pasar esto. No, pucha, acelere nomás. Sí. Salgamos para adelante. No, salgamos para adelante. No puedo hacer eso. Acelere. No puedo. Acelera. ¿Y cuál fue el diseño como para la propuesta de fotografía en el rodaje y cómo se complementó esta con la estética planeada en el diseño de arte? ¿Cómo se complementaron esas dos cosas? Nosotros con Sergio Armstrong, que es el fotógrafo, trabajamos y pensamos en torno a una luz que denominamos como una luz fiscal.
Porque es luz fiscal, es como de oficina pública. Claro, como sin contraste, es una luz plana de arriba, una luz de tubo, de ampolleta. Entonces no es una luz que produzca volumen, no es una luz esteticista. No es dramática. Es menos dramática. Y también esta luz fiscal también debe evocar la época, ¿no? Sí, la época y también las intenciones. Cuando tú te pones a iluminar se filtra un afán esteticista. Y ese esteticismo yo creo que es bueno a veces esconderlo. Pero para contrastar eso, lo que sí hicimos fue encuadrar muy bien o con mucho trabajo la película. Son encuadres que sí son estéticos, que sí son un poco más cuidados, porque tiene que ver con la manera en que filmamos la película. La película está filmada con encuadres fijos, con una óptica anamórfica que es apaisada, lo que le da una perspectiva estética bastante particular. Y ahí el arte tiene un rol más importante. Y el arte es esencial, sí. Pauline Garbizou, que es la directora de arte con la que he trabajado las últimas 2 películas, hizo un trabajo muy interesante que está pensado a partir también de un universo fiscal. Era un empleado público que vive en una casa que era de sus padres, que heredó. Entonces esto sucede en el año 70, pero en realidad está en una casa como de los 30. Entonces... ¿Y decorada como en los 30 también? ¿O? Un poco, sí, como muy, muy antiguo. Y tiene que ver con que el espacio físico es también un espacio narrativo muy fuerte. Es impresionante cómo narran los lugares sin que nadie diga nada. Y en ese sentido habían 2 universos, en Post-Mortem hay 2 universos, uno que es el universo de su casa y luego está el universo de la morgue. Un universo que es más frío, más impersonal, más sucio, más fuerte, más incómodo. Y esos 2 mundos son donde se mueve. Ojos. Hematoma violáceo biocular. Esta mujer la mataron a palo. Pobrecita, la verdad. No, tarje eso, no ponga eso. No, tárgelo nomás, ¿para qué va a borrar? ¿Perdón? Bueno, ya, borre. ¿Podemos seguir? Yo no sé cómo se entiende la letra después cuando llegue a la casa. Pablo, ¿cómo diseñaron el plan de filmación de Post-Mortem? El estupendo cine chileno tiene muchos sacrificios para poder hacerse y un plan de rodaje normalmente se diseña en función de lo posible y de lo más cómodo. En el fondo filmamos por las locaciones que estaban listas antes, filmamos en el orden más económico. Entonces sí, hoy día vamos a hacer la escena 2, la 35 y la 94. Y está todo el viaje emocional del personaje en un día. Claro, ¿y cómo crees tú que funciona para los actores esta cosa de saltar de allá? Es muy difícil, yo lo encuentro alucinante cómo lo hacen. Me parece que creo que es eso lo más difícil de hacer una película, no solamente para los actores, sino que también para el director. ¿Cómo te gustaría que fuera? En orden. Cronológico. Sí. Lo ideal es partir con el personaje el día 1 y ese es el final, el último día de rodaje. Pero eso nunca es así, como bien dice. En la práctica se hace de la manera posible, por locación. Bueno, una de las etapas más costosas en la realización de una película es la postproducción. Para descubrir cómo fue la postproducción de Post-Mortem, seguiremos hablando junto al director Pablo Larraín. Hay gente que cree que la edición de una película es poner en orden cronológico las tomas que se han filmado. Sin embargo, es en el montaje de esta donde se escribe muchas veces el guión final. Pablo, ¿cuánto cambió la historia en la edición final de Post-Mortem con respecto a lo que habías hecho en el guión? Mucho. Sí, yo tengo la sensación de que el montaje es tan relevante, es tanto lo que puede pasar en el montaje de una película, que no hay que pensar en eso hasta que empiezas a editar. Nosotros cambiamos mucho el orden de la historia. ¿Sabes qué contáis primero? ¿Qué contáis Claro, después? y cuando tú cambias el orden, cambia el sentido de las cosas, ¿no? Porque una cosa tiene un significado antes de otra y si cambias eso tiene otro significado. Entonces empiezas a descubrir qué película hiciste en realidad. Y eso es súper bonito. Uno en el montaje termina en una suerte de batalla con
con lo que filmaste, porque te empiezas a ver el material de otra manera. Y por eso es que no hay que tenerle cariño al material. O sea, hay que quererlo, pero hay que saber desprenderse, porque si no, uno termina poniendo algunas secuencias o escenas o tomas a los que uno le tiene afecto personal, pero que no necesariamente son más sanos para la película. Bueno, ¿y qué desafíos te presentó el diseño sonoro en la postproducción? ¿Cómo trabajaste el sonido y la musicalización de tu película? No hay música, nada, y tampoco hay música diegética, o sea, música que suceda en la escena. En la escena. Hay una vez música cuando recreamos el Big Bang Boom, pero en general no hay música. Que es la música del espectáculo. Claro, y la música y el sonido de la película es un sonido muy naturalista, que no intenta nada más que contar la historia. ¿En qué estáis? Nada. ¿Cómo es nada? ¿Qué estáis haciendo dentro de esta weá? No, nada, me iba para la casa. ¿Para la casa? Estáis loca. Nadie se va para la casa, ven. No, es que no me gusta, Ven, no me gusta ven, tanto vamos, huevo vamos, junto. vamos, ven. No me Ya gusta, vamos. no, si no quiero. ¿Cuál fue el camino para conseguir el financiamiento de las películas que has realizado? ¿Cómo influyen en ellas los fondos concursables y los inversionistas privados al momento de financiar una película? La primera película que hice tuvo un porcentaje muy alto de fondos privados. Hice una empresa, hice un negocio. Y ese negocio fue un mal negocio. Me parece que las películas necesitan de un financiamiento no retornable para poder existir. O sea, tú puedes tener un porcentaje del mundo privado, pero un porcentaje menor que estés seguro que vas a poder ser capaz de retribuir al inversionista. Entonces, en adelante lo que hemos hecho con las últimas dos películas es financiarlas fundamentalmente con fondos concursables. Y Postmortem se financió íntegramente con fondos concursables. ¿Y cuáles crees tú que son las ventanas de distribución y exhibición para las películas chilenas? ¿Qué importancia, por ejemplo, tienen los festivales para la posterior distribución? O sea, sin festivales las películas no existen, o no tenéis cómo hacerlas conocer. En los festivales las películas logran o no logran ventas. En los festivales las películas conectan con un primer público. Es fundamental. Ir a los festivales. Y sí, algunos. Uno tiene la sensación de que todos son iguales, pero no es así. Lamentablemente, una película que parte en un festival importante tiene posiblemente un destino, al menos comercial, mucho mejor que el que parte en un festival más chico. Digamos. Es así. Es un poco frívolo decirlo, pero en la práctica los festivales clase A, como se denominan, son festivales que sí pueden afectar el destino de una película fuertemente. ¿Qué crees tú que le falta al cine chileno o a nuestro público para llenar las salas de cine nacional? No tengo idea. Lo único que se me viene a la cabeza es que yo creo que en la medida que comprendamos que aquí lo que no hay son certezas, tanto como los realizadores como la crítica, me parece que nos vamos a acercar un poco más al público. Me parece que aquí lo que hay que hacer es deambular, es divagar, es buscar, y en la medida que eso se haga con libertad, con honestidad, y con sencillez y con claridad, vamos a llegar a hacer películas que conecten más con el público, porque no somos raros, no tenemos por qué hacer películas que no conecten, digamos. En la medida somos que los mismos que nos sentamos del otro lado de la pantalla. Somos a ver parte de lo mismo, claro. Claro que sí. Bueno, pues Pablo, queremos agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación. Te deseamos desde ya muchísimo éxito con tu película. Y a ustedes que nos han acompañado en esta conversación, también queremos dejarles extendida la invitación para que vayan a las salas de cine a ver Postmortem del director
Pablo Larraín, que nos visitó hoy día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No hay de qué. No olviden entonces ver nuestro próximo capítulo de Filmografías, donde seguiremos conociendo más sobre nuestras películas, sus directores y el nuevo cine chileno.